justamente retomando la conversación que nos convoca, que es la eutanasia, una conversación donde queremos que usted también pueda involucrarse, donde nos pueda hacer su aporte, su comentario. Tenemos la encuesta, pero tenemos también múltiples alcances que hace y ha hecho nuestra audiencia. Y lo primero, después de escuchar esta entrevista, preguntarle, ¿verdad?, a nuestro colega, a Milton Millas, por el registro personal, cuando escuchas, ¿verdad?, a una persona como Cecilia, ¿qué te pasa? Milton, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y por un tema tan sensible y que me invitó a reflexionar cuando tuve cáncer. Antes era un tema que no me preocupaba, pero tuve que ir a varias partes, hacer alguna charla de cómo sobrevivir un cáncer, independiente de la dimensión. Y vi gente que estaba complicada, gente que llevaba mucho tiempo padeciendo de un dolor, en que la medicina ya no puede hacer mucho más y que le quedaba mucho tiempo de sobrevida. Cuando la gente dice no se puede matar a una persona, yo creo que la eutanasia es otra manera de morir, porque la persona va a morir igual. Fíjate que San Tomás Moro, por allá por el 1300 y tanto, si no me equivoco, o 1500, dijo que al enfermo había que dejarlo, que la peste avanzara, restringirle la alimentación porque había que darle una muerte digna, no ayudarlo a sufrir. Yo me amparo también en lo que dijo el Papa. Cristo nos quiere con amor de Padre y no quiere que suframos. Entonces siento yo que después de haber tenido la posibilidad de conocer gente y haber tenido la inquietud de decir qué es lo que me espera. ¿Me espera un cáncer doloroso, no doloroso? El pronóstico era bueno, pero podía haberse disipado, haberse contaminado en otras partes de mi cuerpo. Y conversamos con mis hijos, lo primero que me dijeron, no te preocupes, te vamos a cuidar. Sacrificar a la familia también. Entonces vuelvo a decir que esto no es más que ayudar a lo que ya está escrito, que es la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte, Amaro, Tonka, Sergio. La muerte, Valdo, la muerte es parte de la vida. Y yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que estoy convencido que hay otra vida. Por lo tanto, hay un poco que acostumbrarse a que la muerte no es una cosa atroz, es más atroz para el que sufre porque nos fuimos, pero la muerte es parte que hay que resignarla, tomarla. Yo converso mucho con la otra vida, te digo, y soy un hombre feliz, porque sé que después de esta va a haber otra. Lo que no quiero es que la gente sufra, lo que no quiero es yo sufrir, habiendo posibilidades que son absolutamente éticas, como el tomar la decisión de la eutanasia. Si yo decidí cómo quería vivir, yo quiero decidir cómo quiero morir. Es una opción individual que tiene que ser respetada. Reveladoras palabras, Milton. Muchísimas gracias por tu reflexión. Quiero también unir a esta conversación a Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, que durante años ha llevado sobre sus hombros esta conversación. Vlado, ¿por qué la convicción de que este es un tema tan relevante para tantos chilenos? Sergio, hola. Primero qué bueno que traten este tema, ¿no? Felicitaciones a Amaro por la entrevista humana y sensible que le hizo a Cecilia. Gracias. El proyecto tiene que ver con exactamente lo que decía Cecilia ahí, lo que acaba de decir Milton. Este es un proyecto humanitario. Es un proyecto que está basado en la convicción de la libertad individual, por supuesto, de que cada paciente tiene que tomar la determinación en una circunstancia extrema como esta, pero además también está basada en la compasión. O sea, yo me pregunto por qué razón la legislación hoy día te obliga a sufrir hasta el último minuto, hasta la muerte natural. Y ese obligar a sufrir, en muchísimos casos, yo creo que aquí la mayoría de los que nos escuchan han tenido o un familiar o un amigo o alguien cercano que han visto en el último momento de vida un sufrimiento que cada uno tendrá que hacerse la pregunta si es necesario o no vivirlo. Pero si hay un paciente como Cecilia, que está diciendo, yo no quiero pasar por este sufrimiento porque lo considero innecesario, la ciencia médica llegó al límite, no me va a poder curar, me parece de toda dignidad permitirle que Cecilia o cualquiera de nosotros, se despida de su familia y se vaya en paz, digamos. No veo por qué una ley te va a obligar a sufrir hasta el último minuto. Eso me parece, es todo lo contrario a un proyecto humanitario. Eso más bien una ley casi tiránica, en donde te obligan y te ponen un dogma y tú solo puedes seguir ese camino.
Yo diría más bien, respetemos la opinión de cada uno, seamos tolerantes y en una circunstancia tan extrema como estar próximo a la muerte, es mejor que respetemos la voluntad de cada paciente. Está Jorge, lo acompaña Muchas Marilyn gracias. Pérez. Jorge, para escuchar su opinión, también me imagino relacionada a su enfermedad. Cuéntenos. Bueno, en realidad la esclerosis múltiple es una enfermedad bastante especial. En Chile se supone que hay entre 2.000 y 3.000 pacientes que tienen esclerosis múltiple. Cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad incurable, al principio uno piensa hasta en el suicidio, pero por un segundo. Pero después uno piensa en su familia y da la lucha. En el caso mío tuve mucha suerte porque encontré una opción vascular a la esclerosis múltiple y con eso estoy tan bien que ya estoy trabajando, o sea, empecé a trabajar hace bastante tiempo y mi vida cambió fundamentalmente en un porcentaje bien alto, o sea, yo creo que en un 90%. Pero Por lo tanto, digamos, Sí, dígame. Don Jorge, lo quiero saludar. ¿Cuál sería su reparo? Porque evidentemente usted está dando también indicios de que la medicina progresa y puede haber avances. En el caso de Cecilia es distinto. ¿Cuál sería su reparo? ¿Por qué sí o por qué no la eutanasia? Amaro, cada caso es diferente. En algunos casos se podría justificar, pero con un marco legislativo bien claro. Y en otros casos, no, porque la ciencia también va avanzando y se van descubriendo nuevas cosas, con lo que se consigue, digamos, tratamientos que al paciente le alivian el dolor, le alivian la vida. Le comentaba a Sergio en comerciales. Cada caso es diferente. Don Jorge, disculpe. Para el diputado Mirosevich, ¿cuál sería el detalle? Porque me recordé de Valentina Moureira, la niña de 14 años que le había pedido en ese entonces a la presidenta Michelle Bachelet dormir para siempre. E incluso creo que después terminó la Michelle Bachelet visitándola y ella terminó falleciendo a los 14 años. Su hermano falleció a los 6 años. Ella tenía fibrosis, si no me equivoco, el detalle no lo tengo. Incluye a los niños porque yo pienso que para un papá debatirse entre el dolor y la casi nada calidad de vida que puede tener un hijo versus la muerte debe ser una de las situaciones más complejas en los que tú te puedes situar. Tu pregunta, si lo entiendo, ¿verdad? Es, ¿debiera ser mayor de edad para siquiera considerarse la eutanasia? Sí, pero también invito al público a reflexionar. ¿Qué pasa si tu hijo vive una situación un calvario de dolor absoluto? Pero imagínate lo que te enfrentas como padre, porque me imagino que ahí tendría que haber una autorización entre que tu hijo sabes que no va a tener posibilidad de vivir, sabes que está sufriendo día a día, pero sabes que también vas a autorizar que la muera. muerte, claro. No es fácil, diputado. Por eso lo invito también a nuestro público que reflexione en eso. ¿Cuál es el detalle, si nos podría dar, con respecto a su proyecto? Sí, bueno, Tom, que es un ejemplo, el de Valentina Moureira, muy emblemático, ¿no? Sí. Que lo conocí bien y conozco a su padre, a Freddy, le mando un abrazo grande. Él, después de la muerte de su hija, sigue peleando porque se transforme en ley el proyecto de eutanasia. Él lo hemos recibido en la Comisión de Salud del Congreso y una de los tantos deseos que dejó Valentina era que se aprobara este derecho a decidir, ¿no? Yo éticamente como legislador no veo la diferencia entre un mayor de edad y un menor de edad cuando se trata de un sufrimiento extremo, incurable, insoportable. Lo que sí es que hay que tener, por supuesto, una regulación distinta. Pero éticamente yo no creo que podamos discriminar a los menores de edad porque el sufrimiento es exactamente el mismo. Ahora, claro, hay que poner una regulación especial. En el caso de menores de edad nosotros proponíamos establecer el mismo estándar de la legislación actual que ya está en Chile con respecto a, por ejemplo, la ley de interrupción del embarazo. Cuando se trata de un menor de 14 años, entre 14 y 16, era con información y autorización de los padres.
y en el caso de 16 a 18 con información a los padres, ¿no? Ese estándar, esa legislación ya opera en Chile en otras leyes. Por ejemplo, aborto y por ejemplo, identidad de género. Y en caso de que haya controversia, nosotros proponíamos que un juez de familia con todos los antecedentes en mano pudiera tomar la decisión de si se respeta la voluntad del paciente, del menor, o la voluntad de los padres. Pero ahí, en caso de que existiera controversia. ¿Qué hay de una comisión médica? Por ejemplo, yo comencé la entrevista con Cecilia preguntándole, ¿está usted en sus facultades mentales? ¿En sus cabales para tomar una determinación? Porque eso es esencial también, saber si una persona está o no con depresión. Cuénteme de aquello. Sí. Bueno, el proyecto tiene requisitos muy claros, ¿eh? Solo para terminar lo de menores, finalmente lo habíamos aprobado en primera instancia, pero luego se rechazó, por lo tanto, hoy el proyecto no contiene menores de edad y lo lamento mucho. Hicimos todo lo que pudimos los parlamentarios que estamos empujando este proyecto, pero no logramos mayoría para incorporar a menores. Ahora, sobre el resto, sobre mayores de edad, efectivamente lo que dice Amaro es clave. El paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y en este caso nosotros consideramos que no solo el médico tratante tenga que cerciorarse de eso, sino que hay una segunda opinión médica, ¿no? Lo hemos puesto para estar completamente seguros de que hayan dos opiniones médicas y de que se certifique eso. Además tiene que certificarse otras cosas, por ejemplo que esté dentro de las causales de la ley, o sea, tiene que ser una enfermedad como el caso de Cecilia, por ejemplo, en donde la ciencia médica ya no puede ofrecer tratamiento. O sea, ya estamos hablando de una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, la muerte está próxima en el tiempo. En fin, hay una serie de requisitos donde el médico tiene que estar completamente seguro, por ejemplo, de que el paciente además está tomando una decisión libre de cualquier otra presión, ¿no? Claro que sí. Ni los familiares, ni los amigos, ni nadie puede tomar una decisión por él. Nadie puede reemplazar esta decisión, sino solo el propio paciente. Es tan interesante esta conversación porque sin duda lo que debe estar también ocurriendo en las casas de nuestros espectadores genera controversia, genera discusión. Queremos presentar y invitar a la doctora Carolina Herrera a que nos dé su impresión. Usted, doctora, está en contra de este proyecto de eutanasia. ¿Por qué? Mira, Sergio, y gracias por incorporarme en esta conversación. No es que yo esté en contra del proyecto de ley de la eutanasia. Lo que yo quiero es tener claridad de que todos entienden que antes de la eutanasia existe ya, y yo de hecho fui la promotora en los años 2000 de la adecuación del cuidado y la adecuación del esfuerzo terapéutico en los pacientes que tenían enfermedades graves y que entraban en las UCIs, pero que nos encontramos en este momento con que existiendo una ley de derechos y deberes de los pacientes que ellos pueden elegir cuál es el curso de sus tratamientos, nos encontramos con carencias como la que yo advertí en la entrevista, ¿cierto?, a Cecilia, respecto al grado de comunicación, de soporte emocional, de explicaciones y desde luego de terapias que a ella le hacían falta. Y en ese sentido, yo los llamo a pensar lo siguiente: por favor, que cada uno hoy piense en la persona que más quiere, en este mundo, y que piense, si hoy esa persona quedara completamente desvalida, postrada en una cama, con vida pero postrada en una cama, ¿por qué otra persona distinta a mí, que soy la persona que más lo quiere, va a decirme que esa no es una vida digna de ser vivida? ¿Me entienden? En eso es muy importante entender que la ley de la eutanasia está apuntando a que la propia persona sea la que sea capaz de decidir esto, pero no terceras personas. ¿Se refiere a terceras personas? ¿Se refiere a qué? Para entenderla bien, doctora. Sí, cuando tú tienes a una persona que, por ejemplo, no tiene familiares, y tiene un familiar muy lejano o simplemente no tiene familiares y un profesional decide que esa es una vida que no merece más la pena ser vivida, esa paciente podría ser sometida al fin de su vida. ¿Me entiendes? ¿Cómo se contempla eso en el proyecto justamente de Vlado Milosevic? Sí, no, la verdad nosotros hemos definido de manera muy rigurosa que solo el paciente, a través de su voluntad expresa, puede solicitar la asistencia médica para morir. Nadie lo puede reemplazar. Un familiar, ni cercano, ni lejano, menos el médico, nadie puede tomar la decisión por el paciente. Pero eso no ocurre en los otros países. Nosotros eso lo tenemos bastante... Eso no ocurre en los otros países. Depende del país, pero no es del todo preciso eso. La verdad, la mayoría de las legislaciones
que yo conozco, que no son muchas tampoco en el mundo, estamos hablando de 8 legislaciones en el mundo. Exacto. Hay una solamente que tiene una excepción, el resto todos tiene una regulación muy precisa sobre solo el paciente puede expresar su voluntad y cómo la expresa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un paciente que no puede expresar su voluntad por distintas razones? Porque perdió la conciencia o porque está en un estado donde no puede expresar su voluntad. Bueno, nosotros ahí consideramos una etapa anterior. Usted puede dejar una especie de testamento vital, ¿no? Que en el fondo es un registro de instrucciones previas. Yo puedo decir, si estoy en estas condiciones médicas, le dejo instrucciones al equipo médico que me va a tratar, que me trate de esta manera, o que no me trate también. Eso tiene una complejidad. Y eso queda registrado antes. Diputado Milton. Bueno, Milton, por favor. ¿Qué pasa en el caso de una persona que tiene un accidente, que no dejó el testamento o la decisión de muerte? Nadie lo deja. Que ya clínicamente no tiene ninguna solución y que obviamente debe tener parientes. Cuando el médico dice no hay nada más que hacer con este ser humano, ya está sufriendo. ¿Qué pasa en la legislación nueva, Waldo? Sí. Nosotros no tenemos bajo ningún escenario previsto que alguien más tome la decisión por el paciente. Por lo tanto, estoy hablando de eutanasia directa, ¿no? Estoy hablando cuando el médico induce a través de un medicamento la muerte. Eso no está previsto en nuestro proyecto de ley. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy hay una práctica médica que no es una eutanasia, sino que es básicamente cuando un paciente ha perdido su conciencia, está muy próximo a la muerte, ya desde el punto de vista médico no hay nada que hacer. El equipo médico consulta a la familia y si la familia está de acuerdo, lo que se hace no es inducir directamente la muerte, sino que es básicamente dejar de prestar cierto soporte de tal manera de que el paciente muera de forma natural, que es distinto, porque en el caso del proyecto de la eutanasia, el médico tiene una participación más directa, ¿no? Desprendo de sus palabras, Jorge Marchini, que en un momento dado usted no quiso seguir viviendo. ¿Qué lo cambió de parecer? Digamos, yo tengo una familia maravillosa y yo por ellos lucho y lucharé siempre. Pero eso es lo que me produjo ese momento. Por eso fue una idea fugaz, que yo creo que muchos pacientes, cuando les dicen que tienen una enfermedad irrecuperable, irreversible y crónica y cada vez va a ir decayendo más, lo piensan. Quisiera hacer una pregunta al diputado. Eso es lo que me hizo pensar a mí. Sí, quisiera hacer una pregunta pensando en situaciones extremas y quiero que se entienda la pregunta como tal. La cantidad de abandono de adultos mayores que hay en Chile son miles, estamos de acuerdo en aquello. Entiendo que su legislación o la legislación que se está discutiendo tiene que ver con una definición siempre desde el afectado, o sea, es la persona que quiere vivir este procedimiento la que tiene que en conciencia dejar especificado esto. Pero ¿qué hay si es que esa persona es inducida por otros para ejercer ese derecho, diputado? ¿Esas circunstancias se han analizado? Porque, perdonen, hay tanto abandono que entonces me asalta la duda si es que en esta situación algunos pueden tratar de inducir al adulto mayor a viejito, mejor vaya despidiéndose con esta cartita. ¿Qué pasa con eso, diputado Mirosevic? Sí, es una súper buena pregunta, Sergio. Yo te diría dos cosas. Lo primero, estudiamos la legislación en el mundo, la legislación comparada, y llegamos a la conclusión de que aquí lo importante es que los pacientes tengan una decisión de manera lo más libre posible, o sea, no puede haber ningún tipo de presión externa. Y también hay un segundo requisito, es que el médico tiene que cerciorarse de que esto se trate de una decisión prolongada en el tiempo. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dijo Jorge recién. Un paciente se le puede pasar por la cabeza, como una idea fugaz, dijo él recién, ¿no? Y efectivamente la legislación tiene que hacerse cargo de que se trate de una decisión libre, completamente informada, autónoma, pero además que sea una decisión meditada. Entonces tiene que ser una decisión que esté permanente en el tiempo. Y ahí el médico es el que tiene que cerciorarse de que eso sea así, el médico tratante, y segundo, la segunda opinión médica, que es el que revisa el caso también. Pero
Yo igual quiero decir algo, Sergio, respecto a esto. Cuando presentamos este proyecto, los que lo siguen diciendo, aquellos que están en contra del proyecto, han dicho que este puede ser un proyecto para deshacerse de los adultos mayores. Eso es completamente falso. Nadie va a poder deshacerse de nadie a través de este proyecto. Nadie. Y el gobierno, que ha estado en contra de este proyecto, nos ha dicho permanentemente que le preocupa la situación de abandono de los adultos mayores. Bueno, a mí también me preocupa mucho. Entonces no entiendo por qué el gobierno corta. Acabo de hablar con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, me dice, el gobierno cortó un programa en apoyo de los cuidadores. No entiendo. Hay otro, en cambio, que se mantiene aquí en Arica que tiene que ver con ayudar a los postrados, ¿no? Bueno, ir observemos... a una atención médica y psicológica a los postrados en las casas. Eso está muy bien, pero ¿por qué cortan el presupuesto para los otros programas que justamente tienen que ver con no dejar abandonados a los postrados, a los pacientes, pero también a sus familias que los cuidan? Observemos la situación para recoger el planteamiento de Cecilia, que está desahuciada, que está con dolor, pero ni siquiera se le concede el paliativo, es decir, el poder atenuar esos dolores. Y sin embargo, se le priva del derecho, ¿verdad?, de morir dignamente. ¿Tenemos opiniones? Tenemos opiniones, las queremos leer. Dice así, Nadi Carrillo, si estás muy enfermo y quieres descansar dignamente, hay que aprobar la eutanasia en Chile. ¿Por qué quieren tapar el sol con un dedo cuando la gente está sufriendo? Que descanse del dolor. Opiniones que siguen llegando cuantiosamente. Dice, a favor de la eutanasia, muerte digna para los que no tenemos remedio, nos dice Lisi. Así es, y tenemos más opiniones. Jael Moon, mi padre tuvo un ACV, si bien era mayor, era un hombre que manejaba, cocinaba, muy activo, estuvo un año solo esperando su muerte, se postró, no quería seguir viviendo, si hubiese podido, habría optado por la eutanasia. María José Rázuri dice, cuidados paliativos universales antes de la eutanasia. Ok, seguimos escuchando las impresiones. Dice Constanza, cada ser humano es libre de escoger si quiere seguir peleando, sufriendo una enfermedad. El aprobarla, al igual que el aborto, no significa obligatoriedad, significa elección. Marisa Libertad Gaete, y elección. sí, dice también, ver a mi papá sufrir de la manera más cruel y aguantar el dolor para que nosotras no nos diéramos cuenta fue como romper mi alma. Fue un cáncer al esófago el que tuvo. Y cada persona opte por lo que sea lo mejor, dice Maritza Gaete, que me escribió por interno. Quiero agradecer muchísimo, además, la presencia de Milton. Milton, gracias por tu testimonial, como también... Gracias por la invitación. Gracias, a ti. Gracias. Y también a Jorge, porque también ha prestado su testimonio invaluable. Vlado, también por estar en un tema y donde ya llevas años pujando porque esto sea un tema de conversación. A todos también muchísimas gracias, Carolina Herrera, como siempre, de la casa también por su testimonial. Y nos vamos a la pausa sin